En esta sesión hablaremos sobre el arte gótico. Lo estudiaremos desde el siglo XII hasta el siglo XV, entendiendo que se extiende desde Francia por toda Europa y estudiando también que ciertos elementos urbanos y de la vida social influyeron en el desarrollo de toda esta cultura. Por ejemplo, el surgimiento de distintas órdenes religiosas, los dominicos, los franciscanos, entre muchas otras, la aparición, por ejemplo, de la peste negra y un periodo de transición entre el feudalismo y el capitalismo. Definen básicamente los elementos de esta cultura medieval. Un tratadista y arquitecto renacentista italiano llamado Giorgio Vasari se refiere al arte de esta época como gótico de una manera despectiva, ya que lo considera inferior, bárbaro o godo con respecto al arte de Grecia y de Roma, que para los renacentistas era tan importante y fundamental. Estamos ante un scriptorium. Se trata de una sala especializada dentro de los monasterios en donde los monjes tenían la paciente tarea de realizar copias de libros y de hacer algunas ilustraciones a libros religiosos, ya que ellos eran de los pocos privilegiados que sabían leer y escribir para la época. Estamos ante una de las pinturas más importantes del Giotto. Se trata de la estigmatización de San Francisco, cuadro pintado entre el 1290 y el 1300 con la técnica del temple sobre madera. El temple es una técnica que usa tierras minerales y clara de huevo simplemente. Como podemos ver, los colores no son muy vivos y aún el manejo del espacio no es muy realista. Vemos cómo Jesucristo le otorga los estigmas o estas marcas de sangre características de la crucifixión a San Francisco. Estamos ante dos pinturas maravillosas de Cimabue, una de tantas Madonas que pinta entre 1285 y 86 y la crucifixión pintada en 1268. Como podemos ver, el manejo de la escala humana depende de la jerarquía. Algunos apóstoles y algunos ángeles y otras personalidades que no son tan importantes, por supuesto, como en este caso la Virgen y Jesucristo, eran representados con un tamaño menor a riesgo de parecer poco realista. Esto realmente no importaba, pues el tamaño hablaba a las claras de la jerarquía de los personajes representados. Podemos ver todavía que hay ciertos rezagos y algunas influencias del arte románico, esto en los colores y en el tipo de representación de la figura, todavía muy estático, sin mucho movimiento, aunque empiezan a aparecer algunas aproximaciones más naturalistas de la figura humana. Como por ejemplo en este cuadro de Carlo Crivelli, se trata de la Anunciación, una tabla pintada en 1476, ya unos buenos años después. Como podemos ver, hay una aproximación interesante de la perspectiva, aunque no es tan bien realizada como otros maestros renacentistas, pero lo más importante es la ornamentación en los distintos detalles del cuadro y un manejo mucho más natural y dinámico en la representación de los cuerpos y de las telas, algo bien característico de ese periodo de transición entre el gótico y el renacimiento. Este es el Pozo de Moisés, un conjunto escultórico realizado entre el 1395 y el 1405. Como podemos ver, ya hay una representación mucho más naturalista en este caso, tanto de los pliegues de las telas como de las situaciones que allí ocurren. Son esculturas sinceramente narrativas y que muestran posturas corporales mucho más aproximadas a la realidad. Este conjunto escultórico realmente es como un basamento que llevaría en la parte superior una crucifixión, un crucifijo
que ya no está en este momento. Estas son las estatuas de las columnas de la Catedral de Chartres, en Francia. Como podemos ver, este conjunto, retrocediendo un poco, fue realizado entre el 1132 y el 1240. Y simplemente para comparar, ese estilo de tendencias románicas, es decir, bastante rígido, estos cuerpos parecen naturalmente más columnas que representaciones de cuerpos naturales, ya que ese era el canon de representación románico. Así que de alguna manera, dentro de las esculturas que se insertan en las catedrales góticas, todavía se encuentran rezagos de ese estatismo y de esa quietud y de esa rigidez en la representación escultórica románica. Este es el jinete de Bamberg. Es una de las pocas esculturas casi que de bulto que hay en toda la Edad Media, y nos referimos a esto porque las esculturas antes, durante el románico y la gran parte de la Edad Media, estaban insertadas en la arquitectura, hacían parte fundamental de la arquitectura, y no habían muchas estatuas de bulto que se pudiesen recorrer por todas partes, representando distintos personajes. En el jinete de Bamberg empieza a suceder esto. Estamos hablando del año 1240, cerca de esta ciudad alemana. Surgen otras representaciones similares, pero este es el jinete que más representativo que ha pasado a la historia. Estamos ante uno de los retablos de la Catedral de Salamanca. Estamos ya en España. Como podemos ver, esta es una gigantesca obra realizada con madera, oro, bronce y pintura. En algunas ocasiones los retablos, que son estas imponentes esculturas y ornamentos que están detrás del altar principal, narraban por supuesto escenas bíblicas y los distintos evangelios, y tenían mensajes alusivos a todo el sistema de creencia católico. Este retablo es uno de los más grandes y más importantes de toda Europa. Esta es la Catedral de Saint-Denis, ubicada cerca de París, en Francia de nuevo, realizada aproximadamente hacia el siglo XII. Podemos ver que el estilo de la arquitectura gótica ya es bastante marcado, tiene elementos muy importantes como el rosetón, campanarios bastante altos con pináculos, que son estos elementos que en ocasiones se convierten en agujas larguísimas, como ya vamos a ver, y muchos vitrales, por supuesto. Así como una evolución bien importante que en esta catedral todavía no se ha dado, y es el salto del arco de medio punto, este arco que parece una media circunferencia, al arco ojival. Como se ocurre en la Catedral de Colonia, estamos ubicados en Alemania, podemos ver estos grandes pináculos, que son agujas en ocasiones más altas y más grandes que el edificio mismo. Contienen finalización de agujas y cruces, por supuesto para extender la impresión visual de una catedral gótica. Podemos ver la planta en forma de cruz latina, rosetones en las entradas, contrafuertes, que son estas columnas que hacen peso hacia adentro de los distintos muros, y arbotantes, que son esos brazos que los sostienen, y contrafuertes. Ahí están. Características todas estas de una catedral gótica típica de la época. La Catedral de Colonia es la segunda catedral más grande de toda Europa, seguida por supuesto de esta, que es la Catedral de Sevilla, construida desde 1430 hasta 1506. Pasó por varias etapas, como casi todas las catedrales góticas, pero podemos ver que tiene no solo la catedral como tal, en su planta de cruz, su campanario, contrafuertes, arbotantes, rosetones, pináculos por todas partes, sino también un patio anexo
y varias capillas anexas que la hacen la catedral más grande con más superficie en toda Europa. En esta catedral, aproximadamente en este lugar, está la tumba de Cristóbal Colón. Esta es la Catedral de La Plata, ubicada en Argentina, realizada desde 1884 hasta 1932. Por supuesto estamos hablando de otra época, pero es simplemente un ejemplo de la influencia gótica en América Latina. Podemos ver los pináculos, los contrafuertes, estos brazos que sostienen las paredes y el empuje que hace adentro la iglesia hacia afuera, que son los arbotantes, con su rosetón, y el arco ojival o el arco apuntado tan característico de toda la arquitectura gótica. Una hermosa catedral ubicada en la ciudad de La Plata, en Argentina. Y finalmente nos vamos hacia México. Estamos hablando de la Catedral de Zamora o el Santuario de Guadalupe. Una catedral realizada entre el 1898 y 1988, ya que como las catedrales góticas de la Edad Media, esta también durante todo este tiempo sufrió transformaciones, abandono de obra, entre tantos otros problemas que la llevaron a su finalización en 1988. Podemos ver campanarios con pináculos alargados, rosetones, arcos ojivales, elementos que nos dan una muestra clarísima de que se trata de una catedral gótica. Bien amigos, espero que hayan disfrutado este recorrido por el arte gótico y nos veremos en próximas ocasiones para seguir hablando del arte occidental.